Devocional de la pastora Janet Andrade. 20 de marzo. El tema de hoy: disfruten cada minuto juntos. Selección de las Escrituras, Hechos capítulo 20. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Matilene. Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí,
yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Alimento para meditar Hechos 20, versículos 7 y 11 que dicen: El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Una de las limitaciones que la Iglesia, especialmente la Iglesia de los Estados Unidos, se ha impuesto a sí misma y por lo tanto tiene resultados limitados, es el reloj. Si bien es cierto que la cultura y las responsabilidades de hoy son diferentes a las de los tiempos bíblicos, los creyentes parecen mucho más regidos por el reloj que por el Espíritu Santo. Si un servicio pasa más allá de cierto tiempo, las personas se ponen nerviosas. Algunos incluso pueden levantarse y salir molestos y tal vez incluso ofendidos. En algunos países, a las personas les cuesta mucho dinero y esfuerzo reunirse para adorar a Dios, ya que caminan algunas distancias en condiciones difíciles u horas de camino, por lo que no tienen intenciones de irse en una hora. Si un servicio terminara, pronto se sentirían engañados o privados de la palabra vivificadora y la inestimable comunión con los hermanos y hermanas en Cristo. Desean obtener todo lo que puedan para ser edificados y preparados para enfrentar los desafíos de vivir en este mundo quebrado. Pablo tenía mucho que derramar sobre los creyentes antes de dejarlos.
Era esencial que compartiera todo lo que tenía en su corazón y luego continuara conversando con los creyentes antes de dejarlos para perseverar juntos como iglesia en tiempos extremadamente difíciles. Necesitaban esa palabra del Señor. Se trata de prioridades. Cuando amamos a propósito al Señor, nuestro Dios, y al cuerpo de Cristo por encima de lo que está esperando después del servicio, y esperamos pasar tiempo en su presencia y con los demás creyentes, entonces la experiencia juntos es significativa y útil. Recuerde, puede haber algunos en la congregación que necesiten ser alentados seriamente o que tengan algo que impartir en usted. Apreciemos cada segundo que pasamos juntos y comprendamos que todo tiene el propósito de edificar el cuerpo de Cristo y expandir el reino de Dios, o al menos debería serlo. Suceden cosas maravillosas cuando ignoramos las distracciones externas y nos enfocamos en el propósito de la reunión, disfrutando cada minuto juntos. Bendiciones.